Muy buenos días, sean todos bienvenidos al capítulo, programa, episodio 31. 31, Claudio, gracias a Dios, ya 5 de diciembre. Y pues como siempre, la vida, Dios, en lo que cada uno de nosotros creamos, nos permite, nos da en estos tiempos el privilegio de seguir vivos, de seguir disfrutando a nuestros seres queridos. Y como siempre, Claudio, pues un gusto enorme saludarte, ver que estás bien y espero que todos los que nos están viendo y acompañando se encuentren bien y rodeados de sus seres queridos, Claudio. Amigo, ¿cómo no voy a estar contento si este es nuestro programa 31? Pero además es el primer programa que transmitimos desde Mexinamarca. La verdad es que no puedo estar más contento, estoy disfrutando de todos los beneficios pues toda la calidad de los servicios de salud, económicos, de bienestar que tenemos en Mexinamarca. Y pues apenas van 4 días de que entramos en esta nueva realidad que nos brindó el 1 de diciembre de 2020, solo porque por decreto presidencial lo vivimos. Estoy muy contento, de verdad. Híjole, Claudio, pues mira, la verdad es que no me había percatado, con razón veo el ánimo popular diferente, Claro. pero fíjate que en esta semana, como siempre, lo hemos compartido tú y yo, amigo, como dos ciudadanos que viven en la República Mexicana, que están en el día a día y que no tenemos filiación ni ningún interés político de ningún índole más que, pues, dar nuestra opinión de lo que sucede o va sucediendo en la semana y todo con respecto a lo que nos ofreció López Obrador, que insisto, desde un inicio pues a muchos nos abrió, nos generó, nos alimentó esa esperanza de que sí puede haber un cambio. Y en esta semana, amigo Claudio, no sé si te parezca bien que comentemos 4 puntos que para lo que tú y yo platicamos antes de iniciar este espacio, creímos que eran los puntos que llenaron el espacio público en cuestión de noticias. El orden que tú vayas a tomar lo sigo como siempre, pero los temas en particular son pues la corrupción, los privilegios, el nepotismo que prometió López Obrador combatir, pues sale que un familiar ya también se está viendo beneficiado, le renuncia otro integrante de su gabinete, nos da un decálogo para combatir el COVID y pues casi a inicio de la semana nos da el informe de el país que tú dijiste, porque ese país no era México, porque cuando dio su segundo informe, yo sinceramente, caray, volteé a ver dónde estaba y dije, caray, no es el mismo lugar que está describiendo. Entonces, Claudio, sin más preámbulo y como siempre, te doy la palabra, amigo. Muchas gracias, querido Juan José. Pues, ¿qué te parece si empezamos con algo que sucede justamente después de este? Pues no es un informe, no le podemos decir informe de su segundo año de gobierno, sino el mensaje que da por haber cumplido 2 años de la toma de posesión el 1 de diciembre de 2020, en el que sí, efectivamente, y platicaremos un poquito más adelante del tema más a detalle, lo que valga la pena, porque tampoco vale la pena profundizar mucho en eso, que pues sí, dice él que de los 100 compromisos que tenía en campaña y el día que tomó posesión, que dijo, ya cumplió 97. Sí. Entonces, pues ya, si ya acabó, pues ya, gracias, que le vaya muy bien, felicidades, y a ver si llega alguien que sí pueda cumplir con las cosas que se tienen que hacer. Pero después de ese mensaje, justamente en la noche, se Sí. anuncia la renuncia, yo quiero decir renuncia, de Alfonso Romo, que si quieres vamos a ver 2 videitos rápido Ok. para que podamos platicar. Uno, por cuestiones cronológicas, vamos a ver lo que sucede en 2 semanas anteriores a un encuentro que hubo con Alfonso Romo,
sí. Y después, lo que sucede al otro día de la renuncia y platicamos, ¿te parece? Me parece perfecto, amigo. A ver. Como mensaje toral es invitar al país y al gobierno al que yo pertenezco a que tengamos una cultura de, de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. Entonces, ese es el enfoque que espero poder transmitir este mensaje. Eso sucedió el viernes de la semana antepasada Sí, y pues ya lo platicamos aquí, incluso lo vimos en el momento que tenía que tratarse. sí. Y resulta que el mismísimo martes después Alfonso Romo del dejará la mensaje, coordinación de la oficina de la presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Él nunca había aceptado trabajar en el gobierno, ser funcionario público. Pero como fue parte de nuestro movimiento y sigue siendo, y le pedí que aceptara ser funcionario, pues participó como encargado coordinador de la oficina de la presidencia. Ujú. Convenimos desde el principio que estaría 2 años y se cumplió el plazo. vamos a dejarlo ahí, amigo. Y pues ahí está, renuncia, aparentemente renuncia. Yo soy de la idea de que más bien lo renunciaron. Está Sí. este otro mensaje de antecedente. Ya habíamos platicado, Alfonso Romo se quería bajar del barco. En palabras de Mario Maldonado del Universal, el día que lo comentamos y que platicamos aquí, parecía que no se podía bajar del barco porque implicaba, pues por supuesto, darle cierta coba y más de la que ya tiene, así se refiere al inquilino de Palacio. Sí, Y 2 semanas después nos encontramos con esto. pues mira, eso que indicó López Obrador, como siempre, sí tiene verdad muchas cosas. Alfonso Romo, como lo conocen en el argot de empresarial, Poncho Romo, sí es correcto, desde el 97 lo viene acompañando en este movimiento, pero la impresión que yo tengo, y ahí es donde viene, pues obviamente el punto de vista de cada quien, es de que para mí no habían convenido 2 años, porque se me hace ilógico que una persona que esté en el movimiento desde el 97, a 2 años ya de que llegas al poder y que en teoría, y digo en teoría, él estaba asumiendo pues el frente de la oficina de la presidencia y iba a ser el interlocutor con los empresarios, pues yo creo que se dio cuenta, como muchos otros que han renunciado al gabinete de López Obrador y que de alguna manera o son capaces o tienen un ápice de lógica o tienen carácter para decirle que no, se dan cuenta de que López Obrador pues simplemente sigue viendo al pasado, sigue viendo por el retrovisor y sigue viendo cómo desquitarse, cómo vengarse, cómo destruir. Y
¿qué ha de sentir Poncho Romo, Alfonso Romo, cuando desde la pre-campaña, cuando, si bien nos acordamos, estaba contendiendo López Obrador, aseguró, amigo, en las diferentes cámaras de empresarios y en este caso al empresariado en general, que no se iba a cancelar el aeropuerto internacional, o bueno, en este caso, el nuevo aeropuerto de la internacional de la Ciudad de México. Y oh, sorpresa, fue lo primero que hizo el presidente ya electo y con el apoyo popular de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que el último clavo al ataúd fue ese mensaje que él dio. Fue un mensaje desesperado, porque él como empresario, pues se da cuenta que las políticas que este gobierno está tomando, pues simplemente son totalmente ilógicas a lo que están haciendo en todo el mundo. Pero eso, ya sabemos, es algo muy particular de los gobiernos populistas, esos que se creen que tienen la verdad absoluta, que representan al pueblo, que hacen valer la voz del pueblo y que van en contra de todo lo que es la injusticia. ¿A qué quiero llegar, amigo? Pues simplemente yo lo que veo en el último mensaje de López Obrador es un gran egocentrismo de se unió por nosotros, sigue por nosotros, quedamos así. El problema aquí es que si lleva a cabo los mismos estatutos o las mismas leyes que López Obrador ha mandado a la Cámara de Senadores y Diputados, pues Poncho Romo ya no puede incrustarse en la iniciativa privada hasta dentro de 10 años, amigo, porque está renunciando al gobierno y él mismo está diciendo. Entonces, para mí, yo creo, amigo, que solamente estamos viendo que quitando a Marcelo Ebrard, y yo creo que ahí Marcelo Ebrard tiene intereses propios, obviamente es una persona inteligente, creo que es el único que tiene un oficio político, después del presidente, por supuesto, pero yo creo, desde mi punto de vista, amigo, que se están quedando solamente las personas que le van a decir sí a todo este gobierno, sin importar las consecuencias que esto pueda tener. En otras palabras, en México, eso los conocemos como lambiscones. No sé tú qué punto de vista tengas al respecto, Claudio. Bueno, yo lo que te puedo decir es que efectivamente yo no creo que haya sido una renuncia ni que haya habido una convención de que el tiempo de trabajo de Alfonso Romo fuera de 2 años, sobre todo cuando te das cuenta de que al término de estos 2 años no hubo ningún logro por parte de Alfonso Romo, por muchas intenciones muy buenas que tuviera, sí, pero pues no se dio ninguna de las cosas, a menos que el motivo por el que saliera Alfonso Romo fuera que está contratado por outsourcing y siendo congruente a que el outsourcing desaparece, pues haya tenido que ir. No encuentro otra forma que avale o que respalde, que nos pueda decir que haya podido salir por voluntad propia. Es decir, o porque haya habido un convenio desde el principio. Definitivamente, ya lo habíamos platicado también, Alfonso Romo traía ya varios meses de estarse quejando, de alguna forma, de la manera en la que estaban haciendo las cosas. Y bueno, pues como buen empresario, pues obviamente se da cuenta. Yo escuché una plática de Alfonso Romo de hace algunos años en donde él decía que estaba impactado por la austeridad y la manera en la que López Obrador vivía y que era tan honesto, a pesar de que recibía una cantidad de alertas de mucha gente que le decía que no era honesto, que no estaba buscando, que le demostraban una serie de cosas y él ciegamente iba para allá. Y hoy, después de, pues, no uno, me imagino que muchos frontazos que se dio, o frentazos con la puerta de la necedad del presidente y de estar viendo que, pues, efectivamente ya tan cercano en donde estaba, además, ocupando un puesto que me parece, o más bien, teniendo un puesto que desempeñaba funciones que parecían de pantalla, porque la oficina de la jefatura de la presidencia tiene una función mucho más importante que la de ser
y no quiero demeritar la importancia que tiene, pero lo voy a hacer entre comillas, únicamente el enlace con los empresarios, porque por supuesto que el enlace con los empresarios, sobre todo tratándose de la 4T, es extremadamente importante, pero hay que considerar y tomar en cuenta que la jefatura de la presidencia tiene que ver con la coordinación del gabinete, tiene que ver con asuntos no solo de la política, sino de las finanzas, de la cultura, de la economía, de una serie de cosas que son estratégicas. La jefatura de la presidencia es muy importante, y si me dejas rapidísimo hacer un contexto, porque digo, también hay que poner en su justa dimensión las cosas. La jefatura de la presidencia existe por ley, sí, es un puesto que debe existir por ley, desde el sexenio de Salinas de Gortari, cuando intentó, mediante recursos legales, poner a este señor Córdoba en el gabinete, pero al tratarse de una persona que tenía la nacionalidad española, no puede ser de ninguna forma miembro del gabinete. Pero bueno, por tratarse de alguien tan cercano y tan importante para Salinas de Gortari en el momento, inventó el puesto de la jefatura de la presidencia, que no es parte del gabinete, y sin embargo se encuentra por encima del gabinete, porque por eso se llama justamente eso, la coordinación, y pudo poner a Lorenzo Córdoba Villalobos, si no me equivoco del nombre, al frente de esta oficina, y que lo metió incluso dentro de los términos legales para que pudiera existir. Es decir, tampoco es un puesto que sea muy de antaño. Se inventó con el sexenio de Salinas de Gortari, pues estamos hablando de que tiene 30 años de existencia, y que de ahí se había desempeñado justamente como esta parte estratégica en la que esta persona era el enlace político y operador de muchos de los factores que tienen que ver con el desarrollo de México, pero además es una persona cercana a la presidencia. Entonces, cuando estamos viendo que una persona que pudiera haber sido contrapeso, que hubiera podido ser una buena asesoría en los términos empresariales que le convenía a México para el desarrollo, dice, ya no puedo, y pues con este videito que vimos, y por eso lo pusimos, para que puedan ver el contexto de algo que sucedió hace 15 días y que a nosotros lo hablamos, no tardaba mucho en que reventara, porque junto con otros colaboradores que han estado explotando y diciendo esto es insostenible, están viendo la cantidad de cosas, porque pues Alfonso Romo fue dueño de Cigarrea La Moderna, que durante no sé cuántos años produjo la marca más vendida de cigarros en México, y después tuvo a Grupo Pulsar, que ha tenido venta de semillas, que ha tenido universidades, que ha tenido medios de comunicación, que ha tenido un montón de cosas. Es decir, si alguien tiene éxito en los negocios y sabe manejar el dinero, es Alfonso Romo, junto con otros negocios que ha tenido, y por lo tanto era alguien conveniente al presidente. Si hoy él está diciendo que la situación económica en el gobierno es insostenible y que hay una prisa por cambiar la dirección en el manejo de las cosas, es algo que nos debería estar prendiendo un semáforo rojo ante la situación que está por venir en muy poquito tiempo, que está a punto de explotar. Entonces, por eso creo que es un motivo de análisis de nosotros, para que pudiéramos entender la dimensión y el rumbo que puede tomar esto de manera inmediata después de la salida, y un día después de que anuncia que sí se va a la salida y que disfraza todo este show con la fotito esta que tenemos del desayuno y diciendo que incluso no va a haber un sustituto de Alfonso Romo, sino que va a desaparecer la oficina de la jefatura de la presidencia, con una nueva incongruencia. Se esmeró y se empeñó mucho en decir López Obrador que durante estos 2 años que fungió como jefe de la presidencia, Alfonso Romo no cobró un sueldo. Y después dijo que iba a desmantelar la oficina porque se iba a ahorrar gastos, entre ellos el del sueldo, que nunca recibió. Mira, es que yo como ciudadano lo que veo es realmente el reflejo de lo que es el país, Claudio, y permítame comentarte a qué me refiero. López Obrador es un político, vamos a decirlo, de carrera,
Pero López Obrador nunca ha generado un peso por sí mismo. ¿no? O sea, realmente los mexicanos, hasta para hacer oposición, pagamos los gastos de ellos. Y Alfonso Romo, desde sus orígenes, que bien lo platicaste y muy bien lo indicaste, ha sido una persona que por méritos propios ha generado su riqueza propia y genera riqueza hacia los demás. Entonces ahí es cuando ves los dos polos opuestos que chocan y que automáticamente en este momento te das cuenta que ven realidades diferentes. Mientras una persona que es empresario, que sabe qué es tener compromisos, que sabe qué es tener obligaciones, que sabe que para generar dinero debe de haber inyección de capital, inyección de mano de obra, inyección de suministros. ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa aquí, pero te voy a poner pagar sueldos. Algo que no sabe lo que significa, el presidente no sabe lo que significa pagar un sueldo. Nada más. Sí, Continúa con eso, perdón. y por el otro lado ves a los diputados tratando de sacar todas las iniciativas, ocurrencias, muchas de ellas, que se le viene a la mente al partido en poder para tener satisfecho a López Obrador. López Obrador puede ser austero porque siempre ha vivido de los mexicanos, porque él come y viste y crió a su familia del dinero de los mexicanos. Los empresarios en este momento, retomando la charla que estamos haciendo, es el empresario dice, ok, yo tengo obligaciones de pagarte impuestos, pero antes de pagar impuestos, yo tengo que generar el producto, el servicio que me genere ese dinero para cumplir mis obligaciones esenciales, que son mis gastos fijos y mi mano de obra, para el producto de eso yo poderte pagar a ti los impuestos. Pero ahorita va a empezar una cacería de Hacienda. Dato que sale de bote pronto de esto, amigo. Se está incrementando el comercio informal de un 56 y calculan que este 2021 se vaya al 70%. Estás hablando que vas a ahorcar a la clase empresarial, llámate micro, pequeña o grande empresa, a que tienes que seguir pagando el impuesto, el 30% de lo que pagaba el 50%, pero no le ayudas. Y a eso súmale que en esta misma semana el INEGI informó, y ojo, es el INEGI, o sea, tampoco lo está diciendo la derecha, ni el conservadurismo, ni la oposición. Lo está diciendo el órgano informativo del gobierno, que durante estos 9 meses que llevamos de pandemia, de los 4.600.000 negocios que existen, que forman esta clase empresarial que estás hablando, 1.300.000 cerraron definitivamente y permanentemente. Es decir, obviamente estos negocios que cerraron son de los que dice se van a sumar a la fila El comercio informal. Comercio informal. Y entonces, estos 3.600.000 que forman negocios pequeños, que son, claro, que alimentan mucho las cifras de las pymes, pues van a estar ahorcadísimos con eso que estás diciendo. Junto con nosotros que, pues, en próximos meses, y ojo, otra vez lo estoy diciendo, no estoy queriendo ser como vidente ni premonitorio, ¿no? Para que no digan que estoy tratando de inventar, simplemente conectando los puntos y viendo todas las cosas. A los que no somos empresarios o a los que no tienen un negocio y no están teniendo estas cosas, pero son empleados de alguna empresa, nos van a empezar a ahorcar con que van a empezar a tomar nuestros ahorros del Afore. Es que yo quiero ver el valiente, que claro, por supuesto, siempre hay, y dice una frase que cuando es época de crisis, es época de oportunidad. Pero yo quiero ver al valiente, amigo, que primero para constituir una empresa tienes que tener por lo menos el capital variable, hablando de una SADCB, de 50,000 pesos en tu cuenta para demostrarlo ante el notario. Después,
si quieres empezar con un empleado o dos, las cargas económicas que se vienen para contratar un empleado cuando te dicen que lo tienes que contratar por ley, y por eso viene aquí la parte del outsourcing también, cuando tienes que contratar a alguien por ley, tienes que asegurarle seguro social e Infonavit, pero también eso te genera, obviamente, pues digamos que es una inversión porque el empleado se ve beneficiado que en un futuro puede sacar casa y tiene servicio médico. Pero tienes que pagar impuestos sobre el trabajo que él genera y tienes que dar un IVA por lo que tú generas. Sin apoyo, sin que la economía se mueva, amigo, la gente lo que quiere es comer. Entonces, por supuesto, si yo me veo en la disyuntiva, pues me salgo a mi garage con mi propio elemento o personas de mi hogar que me ayuden y nos ponemos a hacer de cocinar y por lo menos en esta crisis que se viene, pues saco de comer, pero no le voy a pagar nada al gobierno. Entonces ahí viene otra vez el choque de que López Obrador, como es una persona que nunca ha trabajado, que no sabe qué es generar dinero, que no sabe qué es tener un compromiso para un gobierno y para sus empleados y para él generarse riqueza, pues simplemente se le hace muy fácil decir, ¿para qué invertimos en la economía de México, amigo? Si lo más importante son los proyectos que yo prometí, que eso sí nos deberían de preocupar porque están chupando dinero. Haz de cuenta que tienes un coche de 8 cilindros y la gasolina está a 30 pesos y tú das acelerones. Haz de cuenta que estás así aventando los billetes de dinero por la ventanilla. Eso es lo que está haciendo este gobierno en este momento. Y Alfonso Romo, se dio cuenta, ya se le cayó la venda de los ojos de lo que tú bien dijiste. ¿Se te hace congruente, amigo, que tú siendo empresario luchaste junto con el que creías que iba a ser el cambio y llegan al poder a los 2 años renunciar, amigo? Pues claro que no. Yo creo que él llegaba con el sueño de decir, yo voy a hacer ese enlace, ese puente, para que vean que en lo que yo aposté desde el 97 al día de hoy, era una apuesta segura y era en beneficio de todos los mexicanos. Se está dando un paso al lado, amigo. También hay que hacer las cosas, o sea, hay que ser muy claro y sin el afán de tirarle a Alfonso Romo con toda su legitimidad, al estar en el puesto que tenía y pensando en el proyecto que estaba y siendo el enlace, vamos a recordar que actualmente Alfonso Romo, de todo este negocios que tenía, hoy es dueño y encabeza Vector, que es la casa de bolsa más importante de México. Y entonces, el estar como empresario, como dueño de una casa de bolsa, de la casa de bolsa más importante en México, en ese puesto que tenía, claro que iba a obtener un beneficio Por supuesto, de negocio, porque pues iba a fortalecer las cuestiones bursátiles en el país, iba a permitir que muchas empresas crecieran, pero que crecieran, claro, para poder beneficiar y dar empleos, pero para que crecieran y beneficiaran también a Vector. claro. No iba a ser nada más. Entonces, si hoy él decide renunciar y dejar todas esas expectativas que podía tener, es por algo. Y ojo, no nos sorprenda que en muy poquito tiempo la unidad de inteligencia financiera empiece a investigar a Vector y empiece a encontrarle cosas chuecas y un montón de cosas que no se sabían y que yo pondré en duda todo el tiempo, porque podrá parecer una represalia y el señor López Obrador no tiene amigos, tiene lacayos y el que se sale del tablero se convierte en su enemigo. Ni más ni menos, amigo. Entonces, pues bueno, ¿te parece si comentamos lo que sigue? Me parece perfecto, amigo. Vamos a ver, esto nada más para indicar, por supuesto, se trata de un reportaje que aparece el jueves en el capítulo, me parece que dice capítulo o episodio 27 de Latinus, encabezado por Carlos Loret de Mola, y que por supuesto destapa otra vez una cloaca llena de cosas y que se han especulado, pero lo comentaremos ahora. Pero nada más para decir, no se trata de algo que hagamos nosotros, simplemente lo citamos
le damos el crédito a quien le toca, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí venimos con esto. No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia. Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, participa en contratos por más de 365 millones de pesos entregados por el gobierno que encabeza su primo hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con información oficial obtenida vía transparencia, en 2020, Litoral Laboratorios Industriales ganó en compañía de otras empresas 3 contratos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en procesos que ocurren dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Los 3 contratos suman 133 millones de pesos. Además, la prima hermana del presidente ya había ganado, el año pasado, una propuesta conjunta con Marinsa de México para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán. El contrato por 231 millones de pesos está vigente hasta diciembre de 2022. Para muchos especialistas, Marinsa de México es la nueva oceanografía, pues en los últimos 2 años pasó de ofrecer servicios de transporte marítimo y perforación a rentar plataformas petroleras de Pemex y ganar contratos que suman más de 5,000 millones de pesos. En diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó una plataforma petrolera operada por Marinsa. Además de los contratos con Pemex, la prima hermana del presidente ha recibido adjudicaciones directas de menor monto, sin concurso ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. En la última década, la empresa de la prima hermana del presidente, ubicada en Campeche y dedicada al análisis químico y al estudio de aguas e hidrocarburos, ha brindado servicios al gobierno federal y a los estados de Tabasco y Campeche. En la administración de Enrique Peña Nieto recibió al menos 25 adjudicaciones. Sin embargo, los contratos en el sexenio de Peña Nieto no se dieron con la frecuencia y con los montos que se registran hoy en los 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, de acuerdo con información de Compranet y del portal de obligaciones de transparencia, el último contrato entregado por Pemex el sexenio pasado a la prima hermana del presidente fue en septiembre de 2014. Litoral Laboratorios Industriales fue creada en Campeche en 2006 con escritura pública 142. Se encuentra en el registro público de la propiedad de Ciudad del Carmen bajo el folio mercantil 8469 y desde su creación, Felipa Guadalupe Obrador Olán es además su apoderada y representante legal. Ella es hija de Esteban Ramón Obrador González, hermano de la mamá del presidente López Obrador, doña Manuelita Obrador González. En 2012, la prima hermana del presidente fue candidata a la presidencia municipal de Carmen, Campeche, por la coalición Morena, formada por Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. La elección la ganó el priista Enrique Iván González. Además de propietaria de Litoral Laboratorios Industriales, Felipa Guadalupe Obrador Olán es administradora de la cooperativa Chay Tioxca El Dorado. ¿Te parece si lo dejamos aquí, amigo? Porque, pues digo, hay muchas más cosas de las que además nos vamos a enterar durante esta semana, pero pues creo que el tema está expuesto y sobre eso podemos empezar a platicar y comentar un par de cosas. ¿Qué te parece? Pues yo no se me hace nada sorprendente porque es ilógico que el presidente hable de honestidad, hable de ética, hable de moral, porque él cree que siendo él así, los que le rodean, y en este caso su familia, sea así. Entonces, el problema que hay aquí es que como es su familia, entonces ya es diferente. Pero si nos vamos a los datos duros, la mayoría de los contratos que le han dado, en este caso a la prima de López Obrador, son en adjudicación directa. Eso ya habla de la opacidad y de la no legalidad que hay en los procesos para asignar los contratos, por un lado. Por otro lado, qué chistoso
que cuando llegan los políticos al poder, automáticamente todas sus familias y amigos se vuelven empresarios exitosos, cosa que él criticó muchísimo, por lo menos del sexenio pasado. Entonces, yo quisiera ver cómo puede defender su famosa ética para la ética para México de la transformación de la cuarta T, si en su entorno más cercano hay la corrupción, hay el nepotismo, hay la opacidad, y ya sabemos qué va a pasar. El presidente va a indicar que se haga una investigación contra su prima y va a pasar lo mismo que pasó con su hermano Pío López Obrador, que va a llegar. Ahí sí no, ¿eh? Yo te voy a decir, porque ya la señora avisó, y mira, ahí te va, porque el asunto, espérame tantito, otra vez. Ahora me está fallando la tecnología, amigo. No hay problema, amigo. Pero bueno, a ver, déjame, es que estas cosas de las pantallas completas son las que no me están pidiendo ya mucho. lo sé. Ahí está, a ver, vamos a ponerlo así. Bueno, pues creo que lo podemos ver ahí, ¿no? Dice, Sí. todos los señalamientos y calumnias vertidas en mi contra por Carlos Loret serán aclarados en la conferencia presidencial. O sea, yo me imagino que se refiere a la mañanera. Sí. Mi querido primo López Obrador, el lunes 7 de diciembre. Los invito a no anticipar su juicio, dice. Hay varias aportaciones que se van a aclarar. ¿Ya viste cómo solita está aceptando que hay algo ahí raro? Porque sí, claro. nadie la está acusando de aportaciones. Exacto. La están acusando de tener negocios con Pemex, que obviamente son adjudicaciones y que son pues negocios amañados y que la están enriqueciendo de manera ilícita y obviamente favorables, ¿no? Privilegiados. Si no es que en algunas situaciones, incluso con tráfico de influencias, eso ya es mera anticipación y cosa mía, pero pues están hablando de cosas que son, o sea, diferentes a las aportaciones. Como con el asunto de Pío funcionó que eran aportaciones, esta dijo, de aquí me cuelgo, y entonces pues me voy a las aportaciones, pero pues ¿cuáles aportaciones? Bueno, cabe mencionar que el presidente ayer le hicieron la pregunta que qué opinaba de la investigación de Latinus, y el presidente dice, ¿de Latinus? ¿De quién? De Carlos Loret. Ah, de ellos. Es que Mira, seguro faltó ese, ¿de quién? ¿De cómo se llama este? Y alguien le gritó, ¡Carlos Loret! ¿Cómo acostumbrado? sí, y te voy a decir algo, qué chistoso que Carmen Aristegui, cuando sacaba en contra de Enrique Peña Nieto, y sacó solamente el contrato de la Casa Blanca, que era producto de un beneficio que tuvo por negociaciones con Odebrecht y etcétera, etcétera, ahorita nadie investiga. Y entonces ahorita Carlos Loret de Mola es parte de los liberales, los adversarios, etcétera, etcétera. Aquí lo importante, amigo, es que todavía, y digo todavía, tenemos la oportunidad que aunque sean golpeteos políticos, la información, porque si nadie hace esta investigación, es como, vamos, perdón lo que voy a decir, pero estamos cayendo en lo mismo que él dice que va a combatir. O sea, al rato, como dices tú y como bien enseñaste el mensaje, va a decir que todo fueron aportaciones y que gracias a eso logramos tener al presidente que nos va a liberar de los opresores que teníamos antes, ¿no? La única cosa habría que ver si vamos a pensar y nos lo compramos que son aportaciones. ¿Aportaciones para qué? ¿Y cuáles son las aportaciones? Porque ahí te va la otra. Yo la semana pasada me burlaba, por supuesto, y sigo sosteniendo mi burla, que parece que el presidente se la pasa en la tarde, después de que acabe la mañanera, sentado en algún sillón cómodo que seguramente perteneció a Porfirio Díaz o a Plutarco Elías Calles o alguien con su cobijita y su chocolatito caliente y algún pan dulce viendo Blim, algunas telenovelas, y en algún punto además seguramente le ponen El Chavo del Ocho, los episodios de La Escuelita, y con eso se queda y lo quiere trasladar a la realidad porque sus matemáticas y sus cálculos son
pero peor que de analfabeto. Mira, Y te lo voy a decir porque el martes que estaba haciendo su discurso con el informe donde decía que 97 de los 100 compromisos ya estaban cumplidos, se le ocurrió, porque no encuentro otra palabra más que una ocurrencia, decir, porque le encanta dar números de cosas que, como lo dije también creo que en el episodio 3 o 4 de nuestra serie de videocolumnas, sí. que sus números nada más no cuadran y sus matemáticas no coinciden con absolutamente nada y siempre anda inventando cosas. Uno de los compromisos y una de las cosas que tenía era que iba a acabar con la corrupción porque, y lo justificaba y lo respaldaba, con que la corrupción le estaba costando al país alrededor de 500,000 millones de pesos. Y entonces dijo que en el sexenio nos íbamos a ahorrar 500,000 millones de pesos por la corrupción y que le iba a acabar. Y resulta que el martes dice que lo que se han ahorrado, fíjate muy bien las cosas, se han ahorrado 1 billón de pesos por corrupción, dijo, en los 2 años. Es decir, ahora ya lo pasó a como que esos 500,000 se convierten en la cifra anual. Y entonces, como ya van 2 años, va 1 billón de pesos. Pero resulta que si tú te pones a ver los análisis financieros, los estados de cuenta y los resultados de todo lo que tiene que ver con el dinero en nuestro país, ese billón de pesos es como si México se hubiera gastado el presupuesto total para todas las cosas que tiene que ver con servicios sociales, servicios de alcantarillado, de Sí, iluminación, de todo lo que quieras, incluyendo el Fondo de Desastres Nacionales, el FONDEN, en todo el sexenio. Ese es el presupuesto que tienen. Y entonces, es como me puedo a ver, las aportaciones para qué fueron si no está pasando nada. El ahorro del dinero, ¿a dónde se va si no está pasando nada? es, Sí, es incongruente porque ese ahorro, cuando tú dices ahorro, quien lo entendemos, como dices tú, en las matemáticas actuales lógicas, ese ahorro es algo que tú dices, lo tengo aquí en el colchón, lo tengo en mi puerquito, lo tengo en el banco, puedo disponer de él. Si tuvieran ese ahorro, no hubieran desmantelado todos los fideicomisos y fondos que existían, Claudio. sí, Ahora, tú estás ligando su informe. Su informe es un informe lleno de datos, pues, si no falsos, contradictorios. Y según de sus 10 promesas, solamente falta descentralizar al gobierno, impulsar el desarrollo de las energías renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y la verdad acerca de la desaparición de Ayotzinapa. Estamos bien, amigo. No pasa nada, no hay corrupción, la economía va se bollante. supone que ese era nuestro primer compromiso, ¿no? El acabar con la corrupción. Y entonces, pues nos encontramos con esto, que hay varios, ahora pues ya se han convertido en memes, porque creo que vale la pena que lo comentes así. Lo dijiste hace ratito muy bien, el sexenio pasado Carmen Aristegui encontró una casa que tenía sospechosos orígenes y que se manejó también de una manera muy rara, ¿no? La Casa Blanca de Angélica Rivera, porque ni siquiera era de Peña Nieto, ¿no? Sí, Según sí, sí. recuerdo. Pero fue una casa. Ahorita en este sexenio Carmen Aristegui está calladita, o sea, no está sacando nada. Y mientras, Carlos Loret le encontró creo que 26 a Bartlett en uno de sus episodios, o sea, ya le ganó, la otra nomás encontró una casa, ahorita este le encontró 26 a Bartlett, 9 al matrimonio Ackerman Sandoval, y pues, aparte de los contratos, donde cortamos el video, 2 terrenos de casi 700 hectáreas entre los dos, juntito a las estaciones que tienen que ver con el Tren Maya en hoteles de lujo a Filipa Obrador. Entonces, son que 24 más 9 son 33, más 2, 35, van 35 casas de este sexenio contra una del sexenio pasado. ¿Y dónde está ahorita Carmen Aristegui? Quiero saber. No, ese es el peligro que tenemos de este presidente, amigo, porque él sabe que ya en la psique del mexicano, él es honrado, él es honesto, él.
Su figura es inmaculada y tanto es así que según las encuestas, que bien sabemos que las encuestas son pagadas por el gobierno y siempre van a favorecer al que está en el gobierno, pero según las encuestas, el índice de aprobación roza el 60%, que tampoco es nada fuera de lo normal comparado con el mismo periodo, con los presidentes anteriores. De hecho, en este mismo periodo, Felipe Calderón tenía 2 puntos arriba. El punto no es centrarme ahí, el punto es centrarme en que López Obrador lo que menos tiene es un pelo de tonto. Y él es una persona experta en deslindarse de toda responsabilidad y experta en repartir culpas. Ya lo verás, amigo, con el doctor Hugo López-Gatell. La culpa de todos los muertos que va a haber ahorita no es culpa de López Obrador, porque él mismo ha dicho que le hace caso a un científico que indica que el cubrebocas no es un remedio, que el cubrebocas no es la solución. Pero si tú ves bien su diálogo de López Obrador, nunca asume una responsabilidad propia. No, creo que en esta parte estamos ahorita en una situación complicada, bastante complicada, porque pues ya sabíamos que venían otros escándalos, pensábamos que eran otros videos que tenían que ver con Pío, donde se involucraba probablemente incluso a los hijos de López Obrador en situaciones, y claro que pues yo personalmente te puedo decir que no tenía ni siquiera idea de la existencia de Felipa y algunos otros familiares que seguramente también están beneficiados. Sabíamos que venía otro escándalo, vino por acá y claro que les cayó perfecto el viernes ahora comentaremos también del mensaje que dio con respecto a los asuntos del COVID, que lo único que tienen que hacer es asustarnos, claro. Pero también hay que entender que mucha parte del susto que nos están metiendo tiene que ver con que mientras más asustados estemos y más feos nos pinten el panorama, menos nos vamos a dar cuenta del escándalo que está implicando ahorita descubrir a Felipa Obrador nada más, en este escándalo, que es mayúsculo, que es tremendo, sobre todo considerando que Pemex se encuentra en uno de los peores momentos y que se encuentra perdiendo millones de dólares en el tiempo que lleva López Obrador y que se está con una necedad tremenda de mantenerla y estar asustando a la gente con la situación del COVID, que por supuesto es real, es grave y se encuentra así, pero para distraer, ante algo que ya nos está avisando ahorita ella, no creo que se busque una investigación y por eso fue que me atreví a contradecirte en esa parte. No creo que él vaya a decir que se investigue, porque pues, el discurso va por otro lado, pero se atravesó perfectamente bien el fin de semana para poder crear una muy buena estrategia, asustar a la gente. Y el lunes no te extrañe que entre escándalos de COVID, aumento de hospitalizaciones y una situación más grave, empiecen a darle, incluso te podría apostar, López Obrador es capaz de ponerse el cubrebocas para que de eso se hable toda la semana y a la gente se le olvide y se vaya diluyendo el asunto de la señora Felipa. Sí, pero si fuéramos críticos, amigo, también cabría mencionar que entonces el presidente es una persona irresponsable. Y ya que tocaste el punto, qué coincidencia que después de que se viene este escándalo, esta noticia, esta revelación de alguien cercano o por lo menos familiar al presidente actual, sacan un decálogo cuando todo el tiempo el presidente ha dicho que domamos la pandemia, que ya vamos bien, que estamos casi saliendo, que nos vendieron ya que ya se pidieron vacunas, pero saca un decálogo, pues que la verdad vuelvo a lo mismo, amigo, nos tratan como niños de pecho, o sea, como personas que no tenemos criterio, que no tenemos juicio y que realmente es un decálogo, pues, no sé cómo expresarlo, pero pues si yo se lo doy a un niño de 5 años, probablemente lo hace mejor.
Seguramente, no, lo tengo clarísimo. Y, pero sí, con una contradicción otra vez, ¿no? Las contradicciones se nos dan en este sexenio de manera increíble, porque efectivamente, y los invito a que puedan ver por lo menos los primeros 8 minutos de este reportaje de Loret de Mola, porque inicia justamente con muchas de las frases y comentarios que ha hecho López Obrador sobre muchos temas, pero cuando habla de la pandemia, pues lo saben todos, lo sabemos todos porque lo hemos escuchado, no es algo que él haya negado. Primero decía, no pasa nada, vamos a seguirnos abrazando, hemos domado la pandemia, ¿no? Lo dijo así, ya no pasa nada y está ahí. Hoy, después de 106,000 muertos que tenemos, el viernes en la mañana inicias con su mensaje antes de este decálogo que platicas, Sí. diciendo, esta pandemia nos ha causado estragos. Pues no que no pasa nada, no que todo está bien, no que ya la dominamos, no que la tenemos controlada. Entonces, está poniendo una situación que ya la está poniendo como alarmante y está diciendo, sean responsables, métanse a su casa, no estén saliendo, no tengan... Ahí está ahorita mostrando ya algún signo de decir, bueno, ya le tenemos que bajar un poquito porque pues sí no están bien las cosas. Y en la tarde, y claro, esto hay que comentarlo también, después de aquella llamada de atención que le hace la OMS a las autoridades mexicanas diciendo, están haciendo las cosas mal, tómense en serio la pandemia y las autoridades deben de poner ejemplo. Acto seguido, López-Gatell dice, no, la llamada no fue para mí, fue para ustedes los mexicanos que no quieren hacer caso. Cuando Claro. clarito la OMS dijo, autoridades pongan el ejemplo, y se refería, por supuesto, a que no usen el cubrebocas. Y luego el viernes, pues obviamente yo creo que con un muy buen jalón de orejas está diciendo López Obrador esto con cierta preocupación, y en la tarde López-Gatell otra vez vuelve a decir, pues es que, porque él tuvo que salir después de varios días que no sale en las conferencias de la tarde para informar la situación, vuelve a salir él, pero diciendo otra vez, no usen el cubrebocas, no tienen nada que hacer ante esta situación. O sea, ya su responsabilidad ante la situación lo está llevando al punto de verdad de ser el que tiene que estar cargando a cuestas los más de 100,000 fallecidos que tenemos. Es que vuelvo a lo mismo, amigo. Este gobierno está lleno de contradicciones y los mismos datos duros de los datos mismos del gobierno lo contradicen. ¿Te acuerdas cuál era el escenario catastrófico que nos indicó el subsecretario Hugo López-Gatell que iba a ser al final de la pandemia? Era 60,000. Cuando la misma... Sí, sigue. Cuando la misma Universidad Johns Hopkins, ya lo dijimos también en un programa, había calculado que iban a ser 120 millones de no seguirse los protocolos, y eso en subregistro. Ahora, tomando en cuenta las defunciones extra con respecto a otros años, tendríamos que multiplicar esa cantidad que hay ahorita de fallecidos por 3. O sea, de que estamos en una catástrofe, la estamos. Pero a mí me llama mucho la atención y vuelvo a que los seguidores de López Obrador apelen para un ápice de sentido común que no los puede estar llevando como veletas a defender que cuando dice que no es cubrebocas, es porque no. Y cuando dice que sí, es que sí. Y cuando dice es que no hay tantos muertos, es que no hay tantos muertos. Y cuando dice que es culpa de... No, amigo, él asumió la responsabilidad de proteger la vida de todos los mexicanos. Asumió la responsabilidad de velar por la seguridad y la atención en todos los rubros, en donde, pues desde hace décadas, una de las responsabilidades más importantes del gobierno es otorgar la garantía a todos los mexicanos de que tengan servicios de salud y que se encuentren obviamente en óptimas condiciones, además de la seguridad y una serie de factores que giran en torno a ello. Y la situación como él ha estado manejando, lo único que está haciendo es que no está cumpliendo con su deber como presidente.
y como el día de la posesión, de su toma de posesión como presidente, dijo que tengo que velar y hacer velar la Constitución y todas las cosas, y cumplir con todas las responsabilidades que le implican, y si no fuere así que se lo demande, yo te puedo decir que hoy, en nombre de todos los mexicanos que estamos en contra, yo le demando desde aquí al presidente que asuma su responsabilidad y que gire el timón hacia la dirección que debemos de sacar. Porque, y permíteme decir otra cosa, porque además es súper inteligente. Su discurso que fue interrumpido por aplausos cuando dijo, según las encuestas, y todavía te voy a decir con el cinismo, yo tengo otro dato, dicen que el 71% de los mexicanos no quieren que siga en el poder, así como decían las cosas. Yo, perdóneme, señor, y quiero corregir con las cosas, y voy a parecer enfático, como me dicen, ¿no? Pero tengo que ser así. Claro que el 71% de los mexicanos quiere que siga en el poder, porque lo que queremos ver es que cumpla con todas las cosas que está diciendo. Eso no significa que el 71% de personas lo apruebe, ¿no? Yo soy uno de los 71% de mexicanos que quiere que siga en el poder, porque lo hemos estado diciendo aquí durante mucho tiempo. Dentro del contrato democrático que hizo el señor, tiene que cumplir con un sexenio de 6 años, valga la redundancia y lo que acabo de decir, el pleonasmo que dije, pero tiene que cumplir con un compromiso de 6 años en el que tiene que trabajar y cumplir con las cosas. Yo no quiero que se vaya, lo que quiero es que se ponga a trabajar y que cumpla y que asuma el papel que tiene y que llene la silla de presidente que debe tener, porque eso es lo que tiene que hacer. El mandato que se le pidió es que cumpla con las cosas y no lo está cumpliendo. Y por eso yo durante tanto tiempo estuve diciendo todos los días, llevamos tantos días y el señor no se pone a trabajar, ya que deje de estar en campaña y que se ponga. Sí somos del 71% que lo que queremos es que acabe el sexenio y que lo haga bien. De ahí a que estemos conformes y de acuerdo con lo que está haciendo es otra cosa, y esa encuesta será otra, y pues claro que no va a decir eso. Lo que queremos es que trabaje. Los únicos retrasados que quieren que se vaya son los de Frena, y ya sabemos que no están bien, y no es correcto que estemos pidiendo esas cosas, porque estamos siendo antidemocráticos cuando estamos pidiendo la renuncia de una persona que no está cumpliendo. En México no tenemos revocación de mandato y no tenemos la figura de la renuncia, no tenemos por qué estar pensando en eso. Eso sí es dividir y estar pensando en estar en un retroceso que no debemos de pensar, y que está ocasionando además una división que no nos sirve absolutamente para nada. Lo que tenemos que pensar es que el señor tiene que acabar, pero tiene que cumplir y que tenga los suficientes huevitos para hacerlo. Híjole, amigo, pues es que ahora sí, como dicen, pues pago por ver. A mí si algo me da mucho gusto, y lo digo, pues puede ser hasta contradictorio lo que voy a decir, es que alguien que durante 18 años que nos vendió, que él tenía la fórmula, los polvos mágicos, el conocimiento para cambiar el país, me encanta ver cómo él mismo se está exhibiendo como una persona ignorante, incapaz, y que simplemente no ha asumido a 2 años de estar al frente de la presidencia el título de presidente. Él, sus diálogos siguen siendo como de oposición. Entonces, pues poco a poco nos estamos dando cuenta que era como esos, perdón, aquí en México antes, todavía creo que en algunos lugares existen, de algunas ciudades, merolicos. Esos merolicos que se ponían en las plazas principales, que llegaban con su maletita, la abrían, sacaban frasquitos llenos de endulzantes o de placebos, y era tal su poder de convencimiento que vendían. Bueno, nos estamos dando cuenta que la persona que está en el poder hasta ahorita, pues no ha sido capaz de cumplir ni de hacer la transformación que promete, porque si tú me dices a mí que transformar es igual que destruir, pues ni en los diccionarios aparece ni como sinónimo. O sea, es lo que está haciendo él es destruir lo que estaba bien. Para terminar mi comentario, no sé si qué tiempo tengamos, me gustó mucho la declaración que dio un líder de los empresarios en la última reunión que tuvieron esta semana,
donde dice que él le da el aspecto que el presidente no se ha dado cuenta que la lógica que él utiliza es una lógica aberrante, que cómo es posible que si en un árbol que te está dando manzanas, encuentras manzanas podridas, ¿por qué mejor no arrancas las manzanas podridas y deja que el mismo árbol se regenere y dé frutos sanos? Y llega López Obrador y dice, es que hay 3 manzanas podridas de 30. Vamos a cortar el árbol. Esa es la lógica de López Obrador y eso es lo que lo vuelve peligroso, amigo. Efectivamente, esa es la lógica y lo que está haciendo daño a esto, pero pues obviamente pensar en una renuncia del presidente hoy es absurdo. Absurdo. Lo comentamos aquí y hay quienes auguran que antes del 15 de diciembre, ¿qué día es hoy? 5 o 10 días, lo veríamos fuera, lo cual digo, no es descabellado, pudiera presentarse por cualquier cosa. Y además dentro del Palacio Nacional se maneja mucho el rumor. No significa que vaya a ser cierto y que se cumpla, pero parece que fuera así. Entonces, pues habrá que ver esas cosas, pero yo estoy seguro que ese, primero, no es el camino, no nos conviene y nos ocasionaría hoy mucho más problemas de lo que pudiéramos creer. Pero, pues bueno, cualquier cosa se puede dar. La insistencia es, hay que solicitar y demandar, por supuesto, exigir que el presidente cumpla con su compromiso, que gobierne, que presida, que ejecute, que es lo que lo debería de generar. Y nosotros como ciudadanos, pues obviamente en esta exigencia y la responsabilidad que tenemos de ejercer la democracia o de luchar para que se ejerza la democracia, también tener cuidado y tener la inteligencia y la visión a futuro para que podamos pensar que dentro de 6 meses y tantitos días se van a llevar a cabo elecciones que nuestra participación hará que de eso dependa, que se pueda convertir el presidente en un autócrata el resto del sexenio o que podamos generarle un contrapeso para detener todas estas absurdas decisiones que nos ha demostrado que ha tomado durante estos 2 primeros años y que podrán ir en aumento porque pues no sabemos qué otros programas de BIM le vayan a poner al presidente y qué locuras se les pueden ir ocurriendo durante cada vez que vea un capítulo nuevo. Pues bien dices, amigo, y como siempre, no es que te quiera dar la razón, es que afortunadamente eres una persona muy inteligente, sensata, con criterio, y simplemente no te estoy alabando, simplemente es que tú mismo has reconocido que votaste por López Obrador, que te generó un entusiasmo, pero debemos de ser críticos. Al final, yo vuelvo a insistir, a mí me encantaría que le fuera bien a López Obrador y que tomara buenas decisiones, porque quiera o no, yo me voy a ver beneficiado. Lo que no quisiera es que alguien que me prometió un cambio me quiera ver la cara de tonto y siga beneficiándose y generando los mismos círculos viciosos de lo que yo ya estaba fastidiado y que por eso le di mi voto de confianza. Entonces, pues amigo, no sé si ya tenemos tiempo, si nos vamos despidiendo. Creo que ya, no, ya nos pasamos, amigo. Bueno. De verdad que solo apelar al agradecimiento de las personas que a pesar de que nos colgamos tanto con el tiempo, nos siguen escuchando y escuchan y atienden y que además nos retroalimentan con sus comentarios que son valiosísimos y que procuramos obviamente hacer caso y atenderlos para, pues obviamente para mejorar este ejercicio democrático y ciudadano, como siempre bien apuntas cada programa. Pues Claudio, como siempre, un gusto saludarte. Me encantaría que nos viéramos la próxima semana, como me encantaría que todos los que nos acompañan sigan cuidándose, sigan disfrutando la vida, que estén bien y rodeados de seres queridos. Y pues yo me despido y te mando un fuerte abrazo, Claudio. Igualmente el abrazo, mi querido Juan José. Vamos a cuidarnos y espero, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Así sea. Hasta luego.